Hola, hola. Hoy día vamos a trabajar una parte de las matemáticas que es la estadística. Mi nombre es Abel Díaz y a estudiar. Vamos a trabajar ahora sobre análisis combinatorio, que va a ser obviamente muy propuesto para todas las personas que de repente tienen dificultades en este tema. El objetivo es resolver problemas de conteo. No se olviden, es resolver problemas de conteo. ¿Cómo vamos a hacer esto de acá? Entonces, tenemos este ejemplo que nos va a ayudar bastante a ver cómo va a ser lo del conteo. Se tomará una muestra aleatoria de 4 clientes de una población de 10. ¿Cuántos resultados posibles existen? Entonces tenemos que ver algunos términos, como por ejemplo muestra, qué cosa es aleatorio, ¿no? Por ejemplo, acá aparece población. Recordar teorías que ustedes también de repente ya lo manejan. Entonces el tema de análisis combinatorio se presta bastante con el tema que vamos a desarrollar ahora, que es la parte de problemas de conteo. ¿Ya? Vamos a ver cómo nos va y esto es lo que traemos para ti. Sobre análisis combinatorio vamos a encontrar técnicas y principios de conteo para conocer el número de formas en que un experimento o evento pueden ocurrir. Y estas son las más importantes que vamos a encontrar. Es la multiplicación, el principio de multiplicación, el principio de la adición, lo que son permutaciones y combinaciones. O sea, cuando tengamos estos tipos de dificultades sobre análisis combinatorio, vamos a tener en cuenta esto. Son técnicas, principios para justamente tratar de ver cómo se va a hacer ese conteo. ¿Ya? Y vamos a encontrar nuevamente experimento o evento, ¿no? ¿Cómo son, qué cosa significa para el caso de nosotros? Entonces estos tipos de teoría son muy importantes porque me presentan un problema y yo no sé cómo hacerlo. ¿Por qué? Porque me falta la parte conceptual o teórica de cómo voy a aplicar este principio, ¿no? Para la parte de conteos. Entonces es muy importante manejar multiplicación, adición, permutación y combinación. Esos principios son muy básicos, no se olviden. Y tenemos que aplicarlos en este tipo de situaciones para problemas de conteo. Empezamos. Cuando yo voy a aplicar el principio de multiplicación, que es lo que me viene acá ahora, y en forma práctica, cuando viene un problema, siempre hay que leerlo despacio, 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 y si encontramos, ahí está, este operador y, yo inmediatamente me voy a acordar de que tengo que aplicar el principio de multiplicación. Se aplica a experimentos que se pueden descomponer en 2 o más fases sucesivas. Esto es muy importante. Que completan el experimento. Predomina el operador y. Oye, como queremos verlo. Si el experimento tiene 2 fases, la primera con 2 alternativas y la segunda con 3 por cada uno de los, ojo con esto, por cada uno de los resultados de la fase 1, entonces el número de resultados posibles del experimento se obtiene multiplicando. No se olviden, esto de acá es un principio de multiplicación y casi siempre vamos a encontrar esto, ¿de acuerdo? El operador y, pero también cuando uno lee un problema va de repente a manifestarse esto de acá, en 2 o más fases sucesivas. Esto de acá nos ayuda bastante, pero casi siempre cuando vamos a hacer problemas de tipo encontramos algo que por ahí manejamos rápidamente. Es el famoso diagrama del árbol, que ayuda bastante a resolver los problemas en cuanto a su aplicación. De eso trata esto de acá. Entonces, para yo manejar el principio de multiplicación, primero tengo que darme cuenta que debe aparecer siempre en el enunciado del problema esto de acá, ¿ya? El operador y. No se olviden, para que se pueda manejar la información, usamos el diagrama del árbol, ¿ya? El principio de multiplicación, acuérdense. El diagrama del árbol, que es bastante conocido, ¿de acuerdo? Tiene este tipo de forma, mira. Así se plantea, así se dibuja. Este es el diagrama del árbol. O sea, partes de un punto
y a partir de ese punto vas manejando la información que te puedan dar. Por ejemplo, este experimento dice elegir aleatoriamente una ruta de traslado desde la ciudad B hasta D, pasando por C. C es la parte media. Si de B a C hay 4 alternativas, ¿no? Así dice, y de C a D hay 3 alternativas. ¿Cuántos resultados son posibles? Nos preguntan. Entonces, yo me doy cuenta rápidamente que para armar este problema pongo mi partida y mi llegada. ¿Quién es mi partida? B. Dice de B a C hay 4 alternativas. Entonces, si esto de acá es mi punto B, todo esto de acá va a ser C. Miren lo que hay acá. De B a C, de B a C, de B a C y de B a C. ¿Ven? O sea, de B a C, según lo que dice acá el relato, hay 4 alternativas posibles. Entonces, esto de acá, de B a C, se llaman ramas. Estas son las ramas de lo que llamamos el árbol, ¿no? Esto es muy importante que lo sepamos nosotros. Digo, de C a D hay 3. Entonces, si acá es C y acá es D, 3 me dicen acá, ¿no? Entonces, de cada punto que llegamos a C hasta D va a irse 3 ramitas, miren ustedes. De cada puntito salen 3 ramitas. Estos puntitos son llamados nudos o nodos. Entonces acá también ven ustedes, ¿ven? Entonces de C a D hay 3, como acá lo manifiesta, ¿ven? De esta forma. Y entonces, como vemos acá, planteamos el problema y hacemos este dibujo. Este es el famoso dibujo, diagrama del árbol, y que ayuda bastante a lo que es justamente lo que hemos quedado contigo con el nombre del principio de multiplicación. ¿Ya? Esto es muy importante, repito, que lo manejemos porque es lo que se va a estar demostrando. Entonces, el diagrama del árbol tiene este tipo de forma. Bien, entonces, ¿cómo hago yo la operación? Si estoy viendo este enunciado, ¿no? Para que podamos ver esto, más o menos, que ustedes se den cuenta. ¿Qué dice acá? A ver. Dice bien claro, si de B a C hay 4 alternativas y de C a D hay 3 alternativas, o sea que, ¿quién está acá? El operador I. Que tienes que aplicar el principio de la multiplicación. Por eso que se desarrolla esto, ¿ven? El diagrama no es muy conocido acá. Entonces se multiplica 4 de acá y se multiplica 3 de este ladito y comenzamos a operar, ¿no? 4 por 3 son 12 resultados. Y contamos, ¿no? 3, 6, 9, 12 resultados. Por cada uno de los 4 resultados posibles, en la primera etapa, que se refiere a esto de acá, hay 3 alternativas para la segunda, como estamos viendo ya explicado. Esa es la idea del diagrama del árbol, que nos ayuda bastante, repito, para saber cómo va a ser el resultado posible, ¿no? El principio de la adición, a diferencia de la multiplicación, es porque va a encontrarse este operador, el operador O. Cuando yo lea mi problema y encuentre el operador O, de frente ya sé el que tengo que aplicar, principio de adición. Dice, es aplicable cuando el experimento se cumpla al elegir una alternativa posible de un bloque o de varios bloques excluyentes. Si se elige una alternativa, implica que se descartan las demás, predomina el operador O. El número total de resultados del experimento se halla por sumatoria del número de alternativas de cada bloque. Eso es lo que vamos a estar empleando en esta parte del principio de la adición, ¿sí? Ahora vean, después del principio de adición, acá tenemos un caso que se presenta y que podemos enumerarlo. Dice, el evento, elegir un único proveedor para el próximo mes de los 3 proveedores del mercado interno. Ojo con esto. O de los 4 del mercado externo. ¿Qué dice acá? Predomina el operador O. Entonces, apenas escuchemos, veamos O, hay que pensar en sumar. Entonces, tenemos acá en forma rápida, tenemos 3 proveedores, 3 resultados del mercado interno, y el externo son 4. Entonces, solamente sumamos y tenemos, en este caso, 7 formas de cómo va a ser ese evento a su desarrollo. De eso trata este tipo de práctica en cuanto a lo que es el operador O. Tienes que sumar.
¿Ya? Eso es lo que estamos diciendo. Bien, luego pasamos a ver ya la parte de cuando vamos a trabajar con las combinaciones. Entonces se representa así, ¿no? C n de k, n de k, factorial de n, que es el de arriba, sobre factorial de k por n menos k factorial. La fórmula de número de combinaciones. Pero la idea no es tanto ahí, ¿no? Que es una fórmula. Esto lo podemos hacer en la máquina inclusive y no hay problema. Hay calculadoras que te dicen ya cuánto puedes hacer el número de combinaciones. Lo más importante de esto es cuándo vamos a aplicar las combinaciones. Se interpreta como el número de grupos diferentes conformados por k elementos que se pueden obtener a partir de un total de n elementos. Un grupo se diferencia de otro solo por el contenido, no por el orden de sus elementos. Acá está lo importante. O sea que cuando aplicamos combinaciones, cuando no hay orden, ¿sí? Si se selecciona al azar dos elementos de un total de 5 diferentes, si no interesa el orden de selección, ¿ven? Esto es muy importante, el orden. Si no hay orden, entonces yo voy a aplicar directamente lo que son las combinaciones. Se puede obtener el número de combinaciones al igual, ¿no? Y pones la ecuación o la fórmula y la hablas. Nosotros vamos a aplicar lo más práctico posible. De repente aplicamos Minitab para la operación o una calculadora básica nada más que tenemos y sale el problema o resulta el problema con todas sus respuestas. ¿Ya? Eso ya es parte operativa, pero la fórmula, no se olviden, es esta que está por acá para las combinaciones. Y lo más importante, no se olviden, no hay orden. Cuando eso ocurra, yo de frente aplico combinaciones. ¿Ya? Esa es la idea de cuando uno va a aplicar las combinaciones. Entonces hacemos una cosa rápida por acá para que ustedes vean y tengan el contexto. Después, cuando voy a aplicar mis permutaciones, porque estamos aplicando combinaciones y vamos a aplicar permutaciones. Permutaciones de n de k es factorial de n sobre n menos k factorial. Vamos a ver más adelante cómo se va a operar eso, ¿no? Se interpreta como el número de grupos diferentes conformados por k elementos, que se pueden obtener a partir de un total de n elementos. Un grupo se diferencia de otro por el contenido o por el orden. En este caso, dense cuenta que permutaciones voy a emplearlo cuando hay orden. En cambio, cuando no hay orden, aplico combinaciones. Entonces acá tenemos un caso, ¿no? Cómo aplicar las permutaciones. Si se seleccionan al azar dos elementos de un total de 5, diferentes, ¿sí? Siendo importante el orden de selección, como le decía, ¿ven? O sea, tiene que haber orden. Se puede obtener un número de permutaciones igual a, y sale la ecuación que estamos viendo arriba. Entonces, permutaciones se va a aplicar siempre que exista orden en selección, ¿ya? Mientras que cuando no haya orden de selección, aplicamos las combinaciones. De eso trata esta partecita. No se olviden las ecuaciones, las fórmulas. Permutación n de k es factorial de n sobre n menos k factorial. Ahora vamos a ver de repente otra ecuación que se desprende de esto. Y vamos a trabajarlo acá también con ustedes ahorita para explicarles. Por acá está, ¿ven? Miren. Primero, permutación de n en n aplicando fórmula es la factorial de n. ¿Por qué? ¿Cómo sale esto de acá? Recuerden que la fórmula de una permutación, a ver si lo tenemos en claro acá, era factorial, así, de n sobre n menos k factorial. Y n menos n acá te da 0. Así, n menos k factorial. Que resulta que todo esto de acá es solamente factorial de ¿quién? De n. Recuerden que si tú restas queda 0 y factorial de 0 por principios equivale a colocar 1. Entonces todo esto queda cuánto nada más n. Sin embargo, si yo reemplazo ahora en la ecuación general de una permutación que está acá arriba, de n de k, sería factorial de n, de esta forma, todo sobre, según la fórmula de permutación, n menos k factorial. De esta forma, miren ustedes. Ahora, si tú desarrollas un poquito esto de acá, ¿cuánto te va quedando, no?
¿qué cosa te va a ir quedando? Entonces esto es importante que se vean, entonces te va a quedar esto de acá. Es como una combinación de n de k por el factorial de k. Esto se usa bastante cuando tengamos lo que se llaman las permutaciones. No se olviden, ¿ya? Cuando hablamos de permutaciones podemos encontrar todo este tipo de resultados o ecuaciones que van a ser bastante aplicables en la parte de los problemas. ¿Ya? Bien, entonces, como hemos visto ya, vamos a emplear acá el número de permutaciones, cómo se debe establecer para cada elemento de clase y cuál es la ecuación que va a predominar, ¿no? Que vemos acá en esta partecita, que son ecuaciones o fórmulas que representan cómo vamos a manejar esta relación, ¿sí? Ahí estamos trabajando y estamos viendo. Dejamos esto un ratito ya. Y esto es a lo que quería llegar. Siempre que te hagamos problemas, vamos a emplear estas reglas. Si hay repetición, ojo, si hay repetición, esto es muy importante, esto va a ser básico. Si hay repetición, no vamos a usar combinaciones ni permutaciones. Pero si la hay, si vemos en el problema, hoy hay repeticiones. Si hay repeticiones, entonces usamos lo que estamos viendo por acá. Pero si no hay repeticiones, entonces vamos a usar o permutaciones o combinaciones. Cuando usamos las permutaciones, cuando sí importa, ojo, sí importa el orden de selección. Cuando importa el orden, usamos permutaciones. Cuando no importa el orden, usamos combinaciones. Ahora, acá hay otra cosa importante. Dice, el experimento se puede completar descomponiéndolo. Si dice fases sucesivas, entonces yo voy a aplicar el principio de la multiplicación. ¿De acuerdo? Ojo con esto, mucho cuidado. Dice acá, ¿no? El experimento se puede completar descomponiéndolo en fases sucesivas. Si me dice fases sucesivas, yo aplico principio de la multiplicación. Pero si yo veo en el problema que el experimento se puede completar descomponiéndolo en alternativas excluyentes, me van a decir el problema, entonces yo tengo que aplicar el principio de la adición. No se olviden, la adición, suma, es solamente si vamos a proceder con alternativas excluyentes. Yo descompongo el experimento y si esto de acá es correcto, aplico la adición. Si yo veo que en el problema hago fases sucesivas, entonces aplicaré el principio de la multiplicación. De eso se trata esta parte teórica, ¿sí? Para el desarrollo de la parte de los problemas. Bien, más o menos la idea era explicarles cómo era la solución de esto, cómo tenemos que tratar de verlo, explicarlo y conseguir en todo caso con ustedes una explicación clara del desarrollo de esto. Bien, hasta acá, un gusto, ojalá que les sirva.